Para comprender la profundidad de la rivalidad entre Irán e Israel, es imprescindible adentrarse en las capas de ideología, creencias y doctrinas que modelan no solo las políticas estatales, sino también la identidad nacional de ambos estados. Irán se erige sobre los pilares de un sistema teocrático donde la religión no es simplemente una cuestión de fe privada, sino el epicentro de su estructura política. El modelo político iraní, guiado por la doctrina del Wilayat al-Faqih o el gobierno del jurista islámico, posiciona al ayatolá como la figura máxima de autoridad, quien dirime tanto sobre cuestiones espirituales como políticas. La esencia del Islam chiita se extiende más allá del mero ámbito religioso, impregnando la constitución y delineando las directrices de la política exterior. Se convierte así, en un bastión de identidad nacional. Por contraste, Israel se forja a partir de las cenizas del Holocausto, emergiendo como el refugio anhelado del pueblo judío. La génesis de su identidad está intrínsecamente ligada a la memoria del genocidio y la continua percepción de vulnerabilidad ante amenazas externas. En el núcleo de su estructura está la combinación de conceptos, por un lado, una tradición religiosa rica y antigua, por otro, un sistema democrático y moderno. Sin embargo, esta modernidad no diluye la esencia judía que permea el fundamento mismo del Estado israelí. Desde la óptica iraní, Israel no es simplemente otro Estado en el concierto internacional. Es percibido como un bastión imperialista y colonialista impuesto sobre tierras islámicas. Bajo esta perspectiva, la protección al pueblo palestino se convierte en la piedra angular de su narrativa anti-israelí, a menudo utilizada como herramienta política. En las liturgias públicas, especialmente durante los sermones de los viernes, se reitera la súplica para la liberación de Jerusalén. Del lado israelí, la narrativa predominante pinta a Irán como un adversario que combina el fervor religioso con un amenazante avance tecnológico y militar. Desde posiciones políticas como las mantenidas por líderes prominentes, se observa a Irán como un agente no meramente de hegemonía regional, sino como una amenaza existencial que busca la erradicación del Estado israelí. Cada avance tecnológico y militar de Irán es visto con sospecha y urgencia por parte del liderazgo israelí. Capítulo 1. Orígenes de un conflicto. En las vastas tierras del Medio Oriente, donde los imperios han nacido y colapsado durante milenios, dos naciones representan hoy polos opuestos de ideología, religión y estrategia, Irán e Israel. Una enemistad moderna con raíces que se hunden en la historia del siglo XX. En los años previos a 1979, Irán e Israel mantenían una relación sorprendentemente estrecha. El Estado judío, fundado en 1948, halló en el régimen del Shah un aliado pragmático en una región hostil. La cooperación incluía inteligencia militar, comercio petrolero e incluso proyectos secretos como el programa Perez-Shah, destinado a construir infraestructura estratégica conjunta. Pero la Revolución Islámica de 1979 cambió radicalmente el mapa. Bajo el liderazgo del ayatolá Jomeini, Irán se transformó en una república teocrática chiita, y su nuevo gobierno declaró a Israel ilegítimo, denominándolo el «pequeño Satán», subordinado del «gran Satán», Estados Unidos. Desde ese momento, cualquier vínculo fue cortado de raíz, y comenzó una era de hostilidad explícita. La revolución iraní no fue solo política, sino religiosa. A diferencia de sus vecinos árabes suníes, Irán chiita buscaba exportar su modelo islamista a toda la región. Israel, al verse rodeado de enemigos y ahora con Irán como promotor del rechazo armado, reforzó su visión de autodefensa y superioridad tecnológica como única garantía de supervivencia. La enemistad no fue provocada por una guerra directa, sino por el choque de visiones del mundo, una república islámica que ve en la existencia de Israel una herejía, y un Estado judío que considera a Irán su amenaza existencial más peligrosa. La guerra entre Irán e Israel no es convencional. No hay frentes de batalla, ni trincheras, ni declaraciones formales. Es una guerra en las sombras, sostenida por espías, hackers, milicias y operaciones quirúrgicas. Israel ha desarrollado una de las fuerzas armadas más avanzadas del mundo.
Su inteligencia, encabezada por el Mossad, ha realizado misiones de alto riesgo en territorio enemigo, desde sabotajes nucleares hasta asesinatos selectivos de científicos iraníes. Su escudo defensivo, la cúpula de hierro, ha salvado incontables vidas de ataques con cohetes lanzados por milicias aliadas de Irán. Irán, mientras tanto, ha perfeccionado la guerra proxy. Hezbollah, en Líbano, es su brazo armado más potente, con miles de misiles apuntando al norte israelí. Hamas, en Gaza, recibe financiamiento y armamento iraní. Milicias chiitas en Siria e Irak operan bajo su tutela, y los hutíes en Yemen han demostrado su capacidad de ataque de largo alcance. El conflicto también se libra en el ciberespacio. El virus Stuxnet, atribuido a Israel y Estados Unidos, destruyó miles de centrifugadoras nucleares en Irán en 2010. Desde entonces, ambos países han intensificado sus capacidades de guerra cibernética, atacando sistemas de agua, electricidad y defensa. Pero cada acción, cada operación encubierta, eleva las tensiones. Porque en esta guerra sin uniforme, cualquier chispa puede encender un incendio regional. En el tablero de poder del Medio Oriente, la economía no es simplemente un motor de desarrollo. Es también un arma, una defensa, una promesa y una amenaza. En el caso de Irán e Israel, sus modelos económicos reflejan sus filosofías y sus desafíos. Israel ha construido una de las economías más innovadoras del mundo. Desde los años 90, ha desarrollado un ecosistema de startups que ha dado origen a avances en ciberseguridad, medicina, agricultura y defensa. Multinacionales tecnológicas como Google, Intel y Microsoft tienen centros de investigación en Tel Aviv y Haifa. La inversión extranjera fluye con fuerza, y los acuerdos de paz con Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Marruecos han abierto nuevas rutas comerciales y diplomáticas. Irán, en contraste, posee vastos recursos naturales, petróleo, gas, minerales. Pero también carga con el peso de las sanciones internacionales. Desde 1979, y con especial intensidad desde 2006, las sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y Naciones Unidas han limitado su acceso al comercio global, congelado activos y cerrado mercados. La economía iraní sufre de inflación crónica, desabastecimiento, corrupción estructural y fuga de capital humano. No obstante, Irán ha aprendido a resistir. Se apoya en una economía informal, alianzas con China y Rusia, comercio clandestino de petróleo y redes de trueque. Ha desarrollado industrias internas de defensa, tecnología nuclear y producción de bienes sustitutos. Y sobre todo, ha hecho de la resistencia económica parte de su narrativa de orgullo nacional. Mientras Israel prospera con tecnología y alianzas, Irán sobrevive con resistencia y adaptabilidad. Dos modelos económicos enfrentados, cada uno con sus fortalezas y fragilidades. La religión, en Irán e Israel, no es un fenómeno privado. Es estructura, símbolo, política y, a veces, excusa. Es un canal para movilizar pueblos, legitimar decisiones y construir relatos de destino. En Irán, el Islam chiita es la columna vertebral del Estado. El ayatolá Ali Jamenei no es solo el líder supremo político, sino también el líder espiritual de millones. Cada viernes, los sermones en las mezquitas de Teherán no solo hablan de fe, sino de política exterior, justicia social y enemistad con Israel. En Israel, aunque existe un sistema democrático, la identidad judía está inscrita en las leyes fundamentales. La Ley del Estado-Nación de 2018 reforzó esta conexión, declarando oficialmente a Israel como el hogar del pueblo judío. Los partidos ultraortodoxos tienen poder real en la coalición de gobierno, y la religión regula aspectos clave como el matrimonio, la conversión o el derecho de ciudadanía. Ambos países usan la religión para construir unidad interna y definir al otro. En Irán, Israel es el símbolo del mal moderno, y la causa palestina se convierte en una obligación religiosa.
En Israel, Irán es la encarnación del extremismo, y su amenaza se convierte en argumento para el fortalecimiento del Estado judío. La fe, que debería unir, se convierte así en una frontera, en un campo de batalla simbólico donde cada plegaria tiene una carga política. Las voces del pueblo. En medio del discurso oficial, las amenazas cruzadas y los misiles, viven millones de personas. Familias, jóvenes, trabajadores, estudiantes. La sociedad civil de Irán e Israel tiene mucho más en común de lo que los gobiernos admiten. En Irán, la juventud representa más del 60% de la población. Conectados a Internet, conscientes del mundo exterior, sueñan con un país abierto, próspero y justo. Protestas como las de 2009, el movimiento de las mujeres sin velo en 2022 o los reclamos por el costo de vida muestran que, debajo del discurso oficial, existe una sociedad que exige cambio. En Israel, la pluralidad es sorprendente: judíos sefardíes, askenazíes, árabes israelíes, cristianos, drusos, inmigrantes rusos, etíopes. Es una democracia vibrante, pero también fracturada por debates internos sobre religión, justicia, paz y seguridad. Movilizaciones masivas por reformas judiciales y por la paz con los palestinos han dividido a la sociedad. Y sin embargo, ni los iraníes ni los israelíes desean la guerra. Lo que más desean, como cualquier ser humano, es seguridad, dignidad y un futuro para sus hijos. Las políticas de los gobiernos no siempre reflejan los deseos de los pueblos. El conflicto entre Irán e Israel es uno de los más complejos y antiguos de Medio Oriente, y su resolución es incierta ante las múltiples capas de historia, política y religión que lo envuelven. Ambas naciones poseen riquezas estratégicas que van más allá de los recursos materiales como el petróleo o los avances tecnológicos. El verdadero tesoro radica en sus capacidades humanas, culturales e intelectuales. Irán, un país orgulloso de su historia milenaria, como legado de antiguas civilizaciones, cuenta con vastas reservas de petróleo que, junto con una población joven y altamente educada, representa un potencial enorme para el desarrollo y el liderazgo regional. Sin embargo, las tensiones políticas y religiosas han generado una atmósfera donde el progreso muchas veces queda relegado a causa de las confrontaciones internas y externas. Por otro lado, Israel, a pesar de su pequeño tamaño, se ha convertido en una potencia tecnológica y científica. Su creatividad y capacidad de adaptación frente a un entorno hostil le han permitido avanzar en campos como la innovación tecnológica, la defensa y las ciencias. La sobrevivencia y el desarrollo en un espacio con recursos limitados han hecho que invierta de manera significativa en el capital humano, fortaleciendo áreas como la educación y la investigación científica. Pero la pregunta sigue siendo, ¿hacia dónde van Irán e Israel en su relación bilateral? La literatura, los discursos políticos y las narrativas públicas están llenas de referencias a una rivalidad que parece no tener fin. Las preguntas sobre el futuro se multiplican. ¿Podría esta rivalidad escalar hacia un conflicto directo? ¿Habría posibilidad de transformarse en una coexistencia relativamente pacífica, aunque fría? ¿Habrá algún día una reconciliación genuina entre estos dos pueblos? La historia ha demostrado que incluso los enemigos más profundos han encontrado alguna vez la manera de dialogar. Las decisiones políticas y diplomáticas en el pasado han mostrado que la diplomacia ofrece un camino, aunque lento y frágil, hacia la resolución de conflictos. El tiempo dirá si Irán e Israel permanecerán atrapados en una guerra interminable llena de símbolos, misiles y miedos, o si algún día serán capaces de mirar más allá del pasado y construir un nuevo futuro. El rol de Estados Unidos y Occidente en la dinámica geopolítica de Medio Oriente no puede ser subestimado, especialmente en el contexto de la complicada y prolongada rivalidad entre Irán e Israel. Desde la creación del Estado de Israel en 1948, Estados Unidos ha mantenido una relación estratégica, cercana y continua con Israel, convirtiéndose no solo en su principal aliado, sino también en su más importante proveedor de tecnología avanzada, armas y apoyo diplomático en foros internacionales. Los acuerdos de ayuda militar,
firmados durante décadas, han consolidado la posición de Israel como el mayor receptor de asistencia estadounidense en el mundo, una dinámica que refuerza el equilibrio de poder en la región. Esto permite a Israel mantener una ventaja militar significativa sobre sus vecinos. Por otro lado, la historia de las relaciones entre Estados Unidos e Irán está marcada por momentos de profunda tensión y desconfianza, que se remontan al derrocamiento del primer ministro Mohammad Mossadegh en 1953 por parte de la CIA. Un evento que dejó cicatrices en la memoria histórica iraní y estableció precedentes de intervencionismo que han resurgido en diversas ocasiones. La crisis de los rehenes de 1979, durante la cual 52 diplomáticos y ciudadanos estadounidenses fueron retenidos en la Embajada de Estados Unidos en Teherán durante 444 días, exacerbó aún más las tensiones, estableciendo un enemigo claro en el discurso político de ambas naciones que ha perdurado por décadas. Las sanciones internacionales y los bloqueos económicos contra Irán, y especialmente la decisión unilateral del presidente Donald Trump de abandonar el acuerdo nuclear en 2018, han sido procesos que han agravado la desconfianza. Han alimentado un sentimiento de traición que sigue vigente entre los líderes iraníes. Desde la perspectiva occidental, Irán es percibido como una amenaza tanto por su programa nuclear, que en sus etapas más conflictivas ha sido visto como una potencial herramienta de coerción internacional, como por sus políticas expansionistas en la región, que incluyen el apoyo a grupos militares y su influencia en zonas estratégicas como Siria, Líbano y Yemen. Mientras tanto, Israel se presenta como la ancla estratégica en Medio Oriente, un estado que para Occidente es fundamental en su política de contención y que otorga estabilidad en un entorno geopolítico volátil. Esta asimetría en el apoyo ha sido un factor que intensifica la hostilidad. Irán percibe un cerco cada vez más estrecho alrededor de su territorio y su influencia, mientras que para Israel, el respaldo de Occidente representa una garantía de defensa en el largo plazo. En este contexto, Estados Unidos sigue siendo una pieza decisiva del ajedrez geopolítico de la región, un actor cuya influencia, aunque invisible, es poderosamente percibida por ambas partes y cuyos movimientos pueden cambiar el curso de los acontecimientos en el mundo. Continúan siendo tan elusivas como cruciales. En el complejo mundo de la geopolítica contemporánea, donde los conflictos y disputas internacionales han trascendido las fronteras físicas y adoptado las dimensiones del ciberespacio, el antagonismo entre Irán e Israel se posiciona como un caso paradigmático de esta revolución bélica. Esta narrativa profundiza en los elementos que constituyen este enfrentamiento invisible pero de consecuencias tangibles, explorando sus orígenes, desarrollos y repercusiones. Desde la fundación del Estado de Israel en 1948, la región ha sido un escenario de tensiones inherentes a un conflicto que combina aspectos territoriales, políticos, ideológicos y religiosos. Sin embargo, la incursión en la guerra cibernética representa un nuevo capítulo, donde la arena virtual se erige como el campo de batalla moderno. Dos de los protagonistas más activos en este teatro digital son, indudablemente, Israel, con su unidad 8200, e Irán, que ha manifestado su resistencia mediante una serie de sofisticados ataques cibernéticos. La unidad 8200 de Israel se ha establecido como un bastión de inteligencia y contraespionaje cibernético. Este grupo, inicialmente concebido como una organización de interceptación de señales, ha evolucionado hacia un núcleo avanzado de operaciones de ciberseguridad, capaz de penetrar las redes más protectoras y seguras del mundo. Entre sus hazañas más notorias figura la implementación del virus Stuxnet en el año 2010, que causó estragos significativos en el programa nuclear iraní, ralentizando el avance de sus centrifugadoras destinadas al enriquecimiento de uranio. Este incidente no solo destacó las capacidades ofensivas de Israel en el ciberespacio, sino que también desencadenó una serie de represalias por parte de Irán. Por otro lado, Irán ha demostrado ser un adversario formidable en el ámbito de la guerra cibernética. A través de su propio conjunto de tácticas y habilidades, ha logrado infiltrarse en estructuras cruciales israelíes, indemnizando los daños infligidos por el ataque Stuxnet. En 2021,
se registró un ataque sustancial a los sistemas hospitalarios en Israel, uno de múltiples episodios que subrayaron la destreza cibernética iraní y su capacidad de contraataque significativo. A través de estas maniobras, Irán ha dejado claro que sus aspiraciones no se limitan al ámbito defensivo, sino que abarcan un enfoque estratégico hacia la invasión de infraestructura crítica en un intento de desestabilizar y socavar a su rival. En esta era donde la información es más valiosa que nunca, la guerra cibernética presenta una fachada donde cada incursión en datos sensibles, cada manipulación de sistemas vitales, y cada filtración de información clasificada, funcionan como armas silenciosas pero potentes. Estos actos cibernéticos no solo tienen el potencial de paralizar a una nación en su conjunto, sino que también transmiten mensajes políticos y estratégicos inmediatos. Tal como se examina en la interacción entre Irán e Israel, el ciberconflicto no es simplemente una cuestión de ataques y defensa. En un mundo donde las fronteras son líneas en arena movida por intereses exteriores, los conflictos no solo se libran entre los protagonistas directos, sino también, quizá en mayor medida, en territorios de terceros países. La dinámica de praxis, milicias y guerras en estos contextos se convierte en un rompecabezas político, marcado por la intervención de potencias exteriores que buscan extender su influencia. La guerra entre Irán e Israel provee un claro ejemplo de esta doctrina. Aunque ambos países rara vez se enfrentan directamente, su lucha se traslada a escenarios ajenos donde la disputa por el poder y la influencia se despliega con toda su crudeza. En Siria, la presencia de Irán opera como un soporte estratégico para el régimen de Bashar al-Assad, en tanto Israel ejecuta operaciones militares buscando mitigar o eliminar la influencia iraní cerca de su frontera norte. Líbano, otro campo de batalla indirecto, es hogar de Hezbollah. Este grupo, considerado por muchos como el brazo armado de Irán, posee un arsenal de más de 150,000 misiles, muchos de ellos escondidos entre la población civil, elevando el riesgo de conflicto y afectación a inocentes. Hezbollah actúa como un eje estratégico y disuasorio en manos de Teherán dentro de su enfrentamiento indirecto con Israel. La Franja de Gaza se alza como otro frente, donde Hamas, otro grupo respaldado por Irán, recibe apoyo técnico y financiero. Este soporte incrementa la capacidad de ataque de Hamas, ampliando las tensiones en la región y complicando aún más el mapa de hostilidades con Israel. Yemen representa otro escenario complejo, donde la milicia hutí, aunque su contienda principal es contra Arabia Saudita, forma parte del denominado eje de la resistencia, soportado por Irán. A pesar de que su foco está más centrado en la lucha contra saudíes, el respaldo iraní a los hutíes sirve de demostración de su ambición regional, buscando influenciar alineaciones y configuraciones políticas aún en geografías distantes. Cada uno de estos actores, influenciados y respaldados por una potencia regional como Irán, funcionan como valiosas piezas en un tablero de ajedrez geopolítico de largo aliento. Desde las operaciones militares de Hezbollah, hasta los ataques esporádicos y los mensajes disuasorios que Israel ejecuta como respuesta, todo forma parte de una serie de maniobras calculadas en una batalla de sombras que se despliega esencialmente a través de golpes indirectos. Los resultados de esta guerra de praxis son perniciosos. El riesgo para la población civil atrapada entre estrategias militares y el éxodo masivo de refugiados que huyen del caos que deja la guerra son testimonio palpable de cómo una disputa entre dos naciones puede desencadenar un ciclo interminable de violencia en tierras lejanas. En conclusión, el drama humano que se desenvuelve en Siria, Líbano, Yemen y Gaza, es un reflejo de cómo las batallas por influencia regional utilizan territorios de terceros como tableros a costo de vidas inocentes, planteando preguntas urgentes sobre la ética y la responsabilidad de las intervenciones extranjeras en estos conflictos regionales. Muchos expertos se preguntan si la guerra entre Irán e Israel llegará a ser abierta. Las señales preocupan, Irán avanza en su enriquecimiento de uranio, Israel declara que no permitirá una bomba nuclear iraní. Las líneas rojas están marcadas, pero aún no cruzadas. Una guerra abierta tendría consecuencias catastróficas, ataques masivos, interrupción del petróleo global, involucramiento de Estados Unidos y posiblemente Rusia.
Por eso, cada año, se celebran simulacros, reuniones secretas y advertencias públicas. Porque nadie quiere esa guerra. Pero todos la temen. Movimientos por la paz y voces alternativas. No todo es odio. A lo largo de las décadas, han existido movimientos de paz tanto en Israel como en Irán. Exmilitares israelíes que promueven el diálogo. Iraníes en el exilio que piden reconciliación. Intelectuales, rabinos, ayatolás reformistas que cuestionan la narrativa del enemigo eterno. En las redes sociales, miles de jóvenes israelíes e iraníes intercambian mensajes de solidaridad, música, arte. La cultura, el humor y la humanidad sirven de puente, aunque los gobiernos los ignoren. La paz no es una utopía. Es una elección que aún está sobre la mesa. Bajo las áridas arenas de la meseta iraní, lejos del alcance de los satélites comerciales y la vista de los civiles, yace una de las amenazas más temidas por Israel y el mundo occidental, el programa nuclear de Irán. Desde principios del siglo XXI, Irán ha construido una red de instalaciones nucleares fuertemente protegidas, que según Teherán, están destinadas al uso pacífico de la energía atómica. Sin embargo, para sus adversarios, estos complejos no son meros centros de investigación, sino fábricas en espera de producir bombas. El corazón visible del enriquecimiento de uranio se encuentra en Natanz, situado en el centro del país. Este complejo ha sufrido múltiples sabotajes, incluyendo el famoso ciberataque Stuxnet. Posee miles de centrifugadoras IR-1, IR-2M y modelos más avanzados, capaces de enriquecer uranio a niveles aptos para uso militar. Por otro lado, Fordow, ubicada dentro de una montaña cerca de es una fortaleza nuclear. Su emplazamiento hace extremadamente difícil cualquier intento de bombardeo. Aquí, Irán ha concentrado centrifugadoras de última generación, protegidas por más de 80 metros de roca. En Arak, se construyó un reactor de agua pesada, útil para producir plutonio, una vía alternativa hacia la bomba atómica. Aunque tras el acuerdo nuclear de 2015 fue parcialmente desmantelado, las reformas posteriores podrían permitir su reactivación. Isfahán, el centro de conversión de uranio, constituye el punto inicial de la cadena del combustible nuclear, donde el mineral se transforma en gas UF6 para alimentar las centrifugadoras. Finalmente, está Parchin, oficialmente una instalación militar convencional. Sin embargo, informes de inteligencia vinculan este lugar con pruebas de detonadores nucleares y explosivos de alta precisión, siendo un sitio al que Irán ha sistemáticamente bloqueado el acceso de inspectores internacionales. No obstante, es importante mencionar que, en sentido estricto, Irán no cuenta con una línea de ensamblaje activa para bombas nucleares, al menos públicamente confirmada. Sin embargo, sus instalaciones nucleares y su capacidad técnica permitirían que, si el régimen toma la decisión política, pueda fabricar una bomba en cuestión de semanas o pocos meses. Mientras la comunidad internacional sigue centrando sus esfuerzos en moderar las centrifugadoras y el enriquecimiento de uranio en Irán, un desarrollo paralelo avanza con firmeza y relativa quietud. El arsenal de misiles balísticos de la misma nación, una herramienta de disuasión con un impacto potencialmente poderoso en la geopolítica. Desde la década de los 80, Irán, enfrentado a aislamiento internacional y duras sanciones, decidió apostar por una industria armamentística autárquica. En un esfuerzo por suplir lo que no podía importar, robusteció su capacidad de producción y desarrollo armamentístico, resultando en una de las colecciones más singulares de misiles del mundo, todo ello en manos de un país que aún no es una potencia nuclear. Primero tenemos el Saab-3, un misil balístico con un alcance asombroso de más de 1.300 kilómetros, capacidad más que suficiente para poner a ciudades como Tel Aviv en su mira desde tierras iraníes. Este logro es solo una muestra de la determinación iraní por crear herramientas de defensa que traspasan fronteras y que definen los márgenes de su influencia.
Más adelante, el Shehil 2 representa un salto tecnológico significativo con su implementación de combustible sólido. Esta tecnología no solo permite un lanzamiento más rápido, sino que también se complica su intercepción, haciendo de este misil una amenaza más inmediata y a la vez sofisticada. El Khorramshahr emerge como un coloso capaz de transportar cargas más pesadas, diseñado específicamente con maniobras evasivas que lo posicionan como potencial portador de futuras ojivas nucleares. Es precisamente a partir de misiles como este que el mundo observa con cierto nerviosismo las implicaciones de un Irán con capacidad nuclear. Por supuesto, el contexto geopolítico no es completo sin considerar las reacciones de quienes se sienten amenazados por este crecimiento armamentístico. Israel, plenamente consciente del desarrollo iraní, ha refinado su sistema de defensa en respuesta, con la cúpula de hierro. La onda de David para amenazas más intermedias, y el sistema Aero diseñado específicamente para interceptar misiles balísticos en pleno vuelo. La disuasión mutua ha alcanzado un espectro delicado y tenso. Si bien Irán aún no es una potencia nuclear, su capacidad misilística ya supone un aviso silencioso. Si decide dar el paso hacia una cabeza nuclear activa, dispondría ya de los medios para transportarla. En este fino equilibrio, Israel mantiene una política conocida por sus acciones preventivas, considerando responder antes de que la amenaza se vuelva inevitable. En última instancia, los misiles iraníes no son solo armamento. Representan mensajes calculados, proyecciones de poder y cartas silenciosas dirigidas a aquellos que entienden el lenguaje de la estrategia internacional y la geopolítica del siglo XXI. Puedo alcanzarte. Estés donde estés, parece ser el sutil pero atronador mensaje que Irán envía al mundo. En el siglo XXI, el espacio se ha consolidado como un nuevo campo de batalla estratégico en el que tanto Irán como Israel participan activamente. La narrativa que rodea sus disputas va más allá de las fronteras visibles, extendiéndose hacia las órbitas invisibles que envuelven nuestro planeta. Irán, a través de su agencia espacial iraní, NISA, ha demostrado su capacidad en el ámbito aeroespacial con el lanzamiento de múltiples satélites, entre los que destaca el Noor 1, puesto en órbita en 2020 bajo la dirección de los Guardianes de la Revolución. Estos avances no son meramente científicos o de telecomunicaciones, en su esencia, representan una estrategia de defensa e inteligencia, ya que la tecnología de lanzamiento satelital posee una estrecha relación con la de misiles balísticos intercontinentales. El desarrollo de su programa espacial permite a Irán afinar sus sistemas de entrega de cargas a larga distancia bajo la apariencia de un programa civil. En contraste, Israel ha consolidado su posición mediante satélites espía de alta tecnología como los de la serie OFEC, los cuales permiten una vigilancia rigurosa de las actividades nucleares iraníes. El país cuenta con una sólida industria espacial que colabora en tecnologías de doble uso con otras potencias occidentales como Estados Unidos y Europa. Paralelamente, el campo de la guerra electrónica ha emergido como otro frente crucial. Las interferencias en radares, sabotajes a sistemas GPS, y la vigilancia satelital constante son parte de esta nueva era de conflicto. En estos escenarios, la capacidad de detectar y responder rápidamente es determinante, estableciendo que el dominio del espacio no solo es estratégico, sino vital para la seguridad nacional de ambos países. El conflicto ha trascendido la superficie terrestre para establecerse en el espacio, en zonas donde las reglas aún no están claramente definidas y las fronteras son prácticamente inexistentes. Así, el espacio se configura como un nuevo tablero de juego en el que cada movimiento orbital tiene el potencial de alterar el equilibrio geopolítico global. En esta carrera por el control del espacio, el que ve primero, decide primero, revelando una compleja dinámica de poder que redefine las nociones tradicionales de guerra y defensa. La rivalidad entre Irán e Israel no se queda entre Teherán y Jerusalén. Como una piedra arrojada a un estanque, sus ondas de choque se expanden por toda la región. Siria, Líbano, Arabia Saudita, Turquía, Irak, Yemen, todos sienten, en mayor o menor medida, el impacto de esta confrontación estratégica.
La guerra civil en Siria se transformó en un teatro de operaciones entre potencias. Irán desplegó tropas y milicias para sostener al régimen de Bashar al-Assad, ganando presencia militar directa cerca de la frontera israelí. Israel, en respuesta, ha lanzado más de 1000 ataques aéreos contra objetivos iraníes y de Hezbollah en suelo sirio. El conflicto sirio se ha convertido en una guerra en la sombra entre ambos. Líbano. Allí se encuentra el cuartel principal de Hezbollah, considerado por Israel como su mayor amenaza inmediata. Irán financia y arma al grupo chiita, que actúa como su brazo armado en la región. Israel y Hezbollah han tenido múltiples enfrentamientos, el más grande, en 2006, y la posibilidad de una nueva guerra siempre está presente. La tensión paraliza al país políticamente y agrava su crisis económica. Arabia Saudita. Rival histórico de Irán por el liderazgo del Islam sunita, Arabia Saudita ve en Teherán una amenaza existencial. Aunque históricamente distante de Israel, en los últimos años ha estrechado lazos silenciosos con Tel Aviv. Los acuerdos de Abraham con Emiratos Árabes Unidos y Bahrein fueron apoyados en la sombra por Riad. Para muchos analistas, el enemigo común, Irán, ha unido a países que décadas atrás ni se reconocían. En Irak, Irán ha consolidado una red de milicias chiitas que le permite influir en la política nacional y usar el territorio como vía logística hacia Siria y Líbano. En Yemen, los hutíes, apoyados por Teherán, han atacado intereses saudíes e israelíes. Cada conflicto local se vuelve una ficha en el tablero geopolítico iraní-israelí. Turquía. Aunque no alineado directamente, Turquía observa con atención. Como potencia regional sunita, mantiene su propia agenda. Ha criticado a Israel en ocasiones, pero también ha frenado la influencia iraní en Siria. Actúa como jugador independiente en un campo lleno de alianzas temporales y desconfianza mutua. La rivalidad entre Irán e Israel no es un conflicto bilateral. Es el núcleo de una red de tensiones que mantiene al Medio Oriente como una de las regiones más volátiles del planeta. Donde cada país es una pieza, y cada movimiento puede cambiar el tablero completo. Es una de las preguntas más temidas en los círculos de poder global. ¿Qué pasaría si Estados Unidos, en un momento de tensión máxima, decidiera atacar directamente a Irán? Las razones podrían ser múltiples: una prueba nuclear iraní, un atentado contra intereses estadounidenses, o un conflicto regional que escale fuera de control. Lo cierto es que el coste de esa decisión sería inmenso. Fase 1. El ataque inicial. Estados Unidos posee la capacidad militar para lanzar ataques precisos contra las principales instalaciones nucleares y militares iraníes, Natanz, Fordo, bases de misiles, centros de comando. Bombardeos desde portaaviones, submarinos y bombarderos B-2 podrían eliminar objetivos clave en pocas horas. Pero Irán no es Irak ni Libia. Su defensa antiaérea ha sido modernizada con sistemas rusos, y su territorio montañoso dificulta una ofensiva total. Fase 2. La respuesta iraní. Irán probablemente no se quedaría de brazos cruzados. Activaría su red de aliados y milicias regionales, Hezbollah en Líbano, milicias chiitas en Irak, los hutíes en Yemen. Israel sería el primer blanco de represalias, así como bases estadounidenses en el Golfo, como las de Qatar, Bahrein y Emiratos. Ataques con misiles balísticos, drones, sabotajes y terrorismo asimétrico podrían extenderse durante semanas o meses. Fase 3. Colapso del mercado global. El estrecho de Hormuz, por donde pasa el 30% del petróleo mundial, sería bloqueado por Irán. Esto provocaría una crisis energética global inmediata. El precio del petróleo podría duplicarse o triplicarse. Bolsas mundiales caerían. Y las cadenas de suministro se verían gravemente afectadas. Fase 4. Inestabilidad regional total. Siria, Irak, Líbano, Yemen, Afganistán, todos se convertirían en escenarios de guerra indirecta. Grupos como Hamas o ISIS podrían aprovechar el caos. Arabia Saudita se vería obligada a intervenir.
Turquía y Rusia también moverían fichas. Lo que comenzó como un ataque puntual se convertiría en una guerra regional con consecuencias globales. Fase 5. Reacción internacional. Naciones Unidas, la Unión Europea, China, India y Rusia reaccionarían. Algunos podrían condenar a Estados Unidos, otros intentar mediar. Pero la polarización global se intensificaría. La paz mundial, ya frágil, podría tambalearse. A veces, los enemigos no solo amenazan desde fuera, también definen lo que somos por dentro. En Irán e Israel, la rivalidad mutua ha sido utilizada no solo como política exterior, sino como herramienta de cohesión interna, moldeando ideologías, discursos, instituciones y generaciones enteras. En Irán, el sionismo se ha convertido en un chivo expiatorio político desde la revolución de 1979. El régimen iraní ha utilizado a Israel como símbolo de todo lo que se opone a su visión del Islam revolucionario. Las pancartas anti-Israel no están solo en las calles, sino también en los libros escolares, en los discursos de oración y en las canciones patrióticas. Detrás del humo de los misiles y las palabras incendiarias, existe otro campo de batalla, la ciencia. En Irán e Israel, la hostilidad constante ha empujado a ambos países a innovar para sobrevivir, invirtiendo en tecnología no solo como arma, sino como escudo y como motor nacional. En Israel, la innovación nace del aislamiento. Desde su fundación, Israel se enfrentó a enemigos múltiples y fronteras hostiles. Este entorno lo obligó a desarrollar internamente soluciones tecnológicas pioneras. En defensa, los sistemas cúpula de hierro, Hero y Onda de David son ejemplos de ingeniería aplicada a la supervivencia nacional. Estas tecnologías han sido exportadas y adaptadas por aliados globales. En ciberseguridad, empresas como NSO Group, Checkpoint y CyberEason nacieron del conocimiento generado en la Unidad 8200 de Inteligencia Militar. Esta sinergia entre defensa y empresa privada ha convertido a Israel en el segundo ecosistema de cibertecnología más grande del mundo. En medicina, ante amenazas químicas y biológicas, Israel ha desarrollado tecnologías de descontaminación, respiradores y unidades médicas móviles de rápida respuesta, usadas en todo el mundo. Por otro lado, Irán, aislado del comercio y la cooperación global, ha apostado por la autosuficiencia tecnológica. El resultado ha sido mixto, pero sorprendente en algunos campos. En tecnología militar, ha desarrollado drones kamikaze, como el Shahd-136, misiles balísticos de precisión y sistemas de navegación propios. Estos avances han sido probados en guerras proxy, como en Yemen y Siria. En ciencia nuclear, pese a las sanciones, Irán ha formado una élite científica nacional especializada en energía nuclear, física aplicada y tecnología de centrifugación. Muchos científicos han sido asesinados en operaciones encubiertas, lo que los convirtió en mártires del régimen. En biotecnología, durante la pandemia de COVID-19, Irán produjo su propia vacuna nacional, Coviran Barekat, y ha desarrollado investigaciones en nanotecnología, medicina regenerativa y satélites médicos. En el relato de la rivalidad entre Irán e Israel, las mujeres rara vez son protagonistas. Pero detrás de cada decisión política, de cada operación secreta, y de cada resistencia civil, hay mujeres que rompen, desafían y redefinen el conflicto desde su lugar. Chincheta redonda Irán, control, resistencia y simbolismo en la República Islámica, las mujeres han sido uno de los principales focos de control ideológico. El uso obligatorio del velo, las restricciones laborales y las barreras legales forman parte del proyecto político del régimen. Balanza pero lejos de someterse pasivamente, muchas se han convertido en símbolos de resistencia. La muerte de Mahsa Amini en 2022 por uso indebido del velo, desató una de las mayores olas de protestas en la historia de Irán. Las consignas, mujer, vida, libertad, se convirtieron en bandera global. Al mismo tiempo, las mujeres iraníes dominan las universidades en carreras STEM, ciencia, tecnología, ingeniería,
matemáticas, y participan activamente en sectores como la medicina, la programación y la investigación nuclear. Aunque invisibilizadas, muchas trabajan en proyectos estratégicos del Estado. Chincheta Redonda Israel, igualdad parcial y militarización del rol femenino. Israel fue uno de los primeros países del mundo en incorporar mujeres al servicio militar obligatorio. En teoría, la igualdad de género está garantizada. En la práctica, persisten barreras y tensiones. Medalla de oro militar. Muchas mujeres sirven en unidades de combate, inteligencia y tecnología. La unidad 8200, epicentro de la ciberdefensa, cuenta con un porcentaje creciente de mujeres líderes. Símbolo de prohibido pasar. Sin embargo, los sectores ultraortodoxos, presentes en el gobierno y con poder legislativo, promueven una visión conservadora del rol femenino, creando una fractura entre lo secular y lo religioso. Paloma blanca de la paz. En los movimientos por la paz, las mujeres israelíes han sido clave, desde mujeres de negro hasta madres de soldados caídos que abogan por el diálogo con palestinos e iraníes. Chincheta. La mujer como territorio ideológico. En ambos países, el cuerpo y la libertad de la mujer se han convertido en espacio de disputa política. Lo que una mujer viste, dice, estudia o lidera es observado, regulado o celebrado según el contexto. Ellas no lanzan misiles, ni firman tratados nucleares. Pero viven las consecuencias del conflicto todos los días. Y en sus manos, quizá, esté la posibilidad de imaginar una paz que aún no conocemos. Guerra de palabras, propaganda, medios y desinformación. En un conflicto donde las armas todavía no han cruzado fronteras de forma abierta, las narrativas sí lo han hecho. Porque la guerra entre Irán e Israel no solo se libra con misiles, también se libra con palabras, imágenes, titulares y rumores. Irán, medios estatales como arma ideológica. Cuando un país se cuenta a sí mismo, lo hace a través de sus lugares. En cada calle, cúpula y piedra tallada se encierra no solo historia, sino poder. En Irán e Israel, los lugares emblemáticos no son solo postales, son símbolos vivos de fe, resistencia y visión de mundo. Bandera de Irán. Irán, la arquitectura de lo eterno. Chincheta redonda. Mezquitas a Isfahán, cúpulas turquesas que reflejan la perfección geométrica islámica. Este templo, corazón del esplendor safávida, es un icono de espiritualidad chiita y arte persa. Su majestuosidad es el orgullo de la nación. Chincheta redonda. Santuario de Fátima Masume, el segundo lugar más sagrado del chiismo en Irán. Allí estudian los ayatolás. Es centro teológico, pero también político. De aquí surgen las doctrinas que sostienen la República Islámica. Chincheta redonda. Torre Azadi, Teherán, construida para celebrar los 2500 años del Imperio Persa, hoy es símbolo ambiguo, orgullo nacional para unos, opresión para otros. En su sombra se han reunido manifestantes y defensores del régimen. Chincheta redonda. Persepolis, Siraz, ruinas del Imperio Aqueménida. Representan la gloria antigua de Irán preislámico. Para los nacionalistas laicos, es símbolo de identidad no religiosa. Para los clérigos, una historia eclipsada. Chincheta redonda. Santuario del Imán Reza, Masat, el mayor complejo religioso de Irán. Aquí convergen millones de peregrinos. Es un eje espiritual que también funciona como polo económico, político y social. Bandera de Israel. Israel, tierra, historia y promesa. Chincheta redonda. Muro de los Lamentos, Jerusalén, la última estructura del segundo templo de Jerusalén. Centro espiritual del judaísmo mundial. Lugar de oración, dolor, resistencia. Cada piedra guarda siglos de exilio y retorno. Chincheta redonda. Monte del Templo / diagonal esplanada de las mezquitas. Territorio sagrado para judíos y musulmanes. Aquí se cruzan dos religiones, dos narrativas, dos visiones del mundo. El conflicto está inscrito incluso en sus nombres. Chincheta redonda. Yad Vashem, Jerusalén, Museo del Holocausto. Un memorial del horror y de la memoria judía. Lugar de educación,
luto y promesa de supervivencia. Para Israel, es el recordatorio del nunca más. Chincheta Redonda Tel Aviv, Museo de la Independencia donde David Ben Gurión declaró el nacimiento de Israel en 1948. Aquí comenzó la historia moderna del Estado. Es un símbolo de renacimiento y afirmación nacional. Chincheta Redonda Masada, cerca del Mar Muerto, antigua fortaleza donde los judíos resistieron al Imperio Romano hasta la muerte. Hoy, es lugar de juramento para soldados israelíes. Representa la decisión de no rendirse jamás. En estos lugares se construyen las almas de las naciones. No son solo piedras o monumentos, son relatos en piedra, mitos vivos, banderas que no ondean, pero resisten. Porque en la rivalidad de Irán e Israel, el territorio no es solo geografía. Es fe. Es memoria. Es identidad en conflicto. La historia de la enemistad geopolítica entre Irán e Israel no es simplemente un conflicto entre naciones, sino un enfrentamiento nacido de las ideologías y las mentes de sus líderes más influyentes. Cada figura que emerge de las sombras de esta contienda ha dejado una marca profunda en la narrativa que hoy continúa escribiéndose. Este conflicto no solo ha sido plasmado por soldados en el campo de batalla, sino que ha sido tejido por los discursos y las decisiones de hombres que vieron sus visiones como misiones divinas o nacionales. En Irán, la historia de la resistencia está marcada por tres nombres fundamentales. El Ayatollah Ruhollah Khomeini, el gran arquitecto de la Revolución Islámica de 1979, creó un cambio radical al transformar Irán de una monarquía a una teocracia chiita. Con una retórica implacable, declaró a Israel como un adversario primordial, un cáncer, que debía ser extirpado. Fue este mensaje el que fomentó una política exterior agresiva y expansiva que perdura, buscando exportar su revolución y desestabilizar la región en detrimento de los intereses israelíes y occidentales. El general Qasem Soleimani, comandante de la fuerza Quds, fue una figura polarizadora y un estratega consumado en su manejo de los conflictos asimétricos en Oriente Medio. Su capacidad para reclutar, entrenar y dirigir a milicias proiraníes en Siria, Irak, Líbano y Yemen lo convirtió en una amenaza existencial para Israel y llevó finalmente a su muerte a manos de un ataque aéreo estadounidense en 2020. En su país, es recordado como un mártir que sacrificó todo por la causa islámica y la resistencia. Ali Jamenei, el líder supremo desde 1989, ha mantenido y fortalecido la hostilidad hacia Israel, sosteniendo la alianza con Hezbollah y desafiando los intentos internacionales de limitar el programa nuclear iraní. Su continua influencia despierta admiración entre sus seguidores y temor entre sus adversarios, personificando la resistencia anti-israelí como una lucha existencial y religiosa. Del otro lado del conflicto, en Israel, el nombre de David Ben Gurión es sinónimo de pragmatismo estratégico. Fue él quien definió que la seguridad de Israel debería depender del poderío militar, una red de inteligencia robusta y alianzas estratégicas. Aunque su periodo no coincidió con el antagonismo directo con Irán, dejó un legado de precaución y preparación que, de alguna manera, auspició futuras políticas acerca de la región. Yitzhak Rabin, soldado y político, simbolizó la esperanza de la paz en medio de décadas de tensión. Mentes bajo amenaza, el precio psicológico del conflicto. La historia reciente nos ha enseñado que no todas las guerras se libran con explosivos. Algunas se libran en el ámbito psicológico y ocurren en las mentes de aquellos atrapados por el conflicto regional y cultural que se presenta incesantemente en sus vidas. Cuando el enemigo es constante, invisible y absoluto, la salud mental se convierte en una víctima silenciosa. El crecimiento bajo tensión es una realidad palpable tanto en Irán como en Israel, donde millones de jóvenes han crecido con un otro, al que se les enseña a temer, odiar o derrotar. Desde la infancia, se les expone a simulacros de guerra, discursos incendiarios y visiones apocalípticas del futuro. En Israel, los simulacros de misiles, los refugios escolares y las noticias diarias sobre amenazas nucleares contribuyen a generar una ansiedad colectiva latente. En Irán, el miedo a un bombardeo,
a sanciones o a una invasión sionista es reforzado por el aparato educativo y mediático, moldeando generaciones marcadas por la desconfianza global. Los psicólogos en ambos países han alertado sobre un incremento de varios trastornos emergentes, entre los cuales se incluye el trastorno de estrés postraumático, TEPT, en zonas expuestas a ataques reales o amenazas constantes. Además, se ha observado la presencia de ansiedad anticipatoria crónica, especialmente en adolescentes que sienten como inevitable el conflicto que permea su entorno. Otro fenómeno psicológico es la apatía cívica, donde muchos jóvenes iraníes e israelíes desarrollan una desconexión emocional de la política, al sentir que no tienen poder sobre su destino. Sin embargo, entre aquellos atrapados por sí mismos en este conflicto, surge una desilusión y dualidad identitaria. Muchos jóvenes, especialmente en áreas urbanas, no creen en la narrativa oficial y buscan refugio en la música, el arte, las redes sociales o incluso el humor como formas de resistir emocionalmente al discurso de odio. En Irán, jóvenes programadores desafían las restricciones y escuchan música israelí prohibida. Del mismo modo, en Israel, los estudiantes comparten cuentas de TikTok de jóvenes iraníes con admiración silenciosa. En estas circunstancias, emigrar se convierte en un escape emocional más allá de una búsqueda de estabilidad económica. Arte en tiempos de guerra es una exploración profunda de cómo la cultura se convierte en un refugio y una herramienta de resistencia en momentos de conflicto. En regiones como Irán e Israel, el arte se canaliza a través de diversas formas, poesía, cine, música y arte visual, para expresar, sobrevivir y desafiar las narrativas impuestas por los conflictos políticos. El arte en Irán es una forma resiliente de resistencia y ritual. La poesía en esta región es una tradición que se remonta a los clásicos como Hafez y Rumi, pero también evoluciona con voces modernas como la de Farruj Farrokhzad, quien desafía al patriarcado. Los poetas exiliados como Reza Baraeni y Simin Bebaani utilizan sus versos para rechazar el autoritarismo y la censura, evidenciando cómo el conflicto con Israel se utiliza para la opresión interna. El cine persa, aunque vigilado por la censura, se transforma en un medio de metáforas y alegorías que reflejan el contexto de miedo e injusticia. Los directores Jafar Panahi, Asghar Farhadi y Mohsen Majmalbaf articulan historias de esperanza y desesperación que ilustran una sociedad herida. La música, a pesar de las restricciones, florece en formas de rap y rock underground, con letras que veladamente critican cómo el conflicto con Israel se usa para evitar las reformas internas. Este tipo de música se convierte en una protesta clandestina. Por otro lado, en Israel, el cine actúa como una frontera que desafía el rol del ejército y el trauma intergeneracional generado por la constante guerra. Películas como Beaufort, Vals con Bashir y Foxtrot hacen preguntas sobre la ambigüedad moral del conflicto permanente. La música israelí es una amalgama de lenguajes y herencias que busca recordar la Shoah y clamar por la paz. El conflicto con Irán aparece como un símbolo en algunas canciones y como un ruido de fondo inevitable en otras. El arte urbano en Israel, particularmente en Tel Aviv y Haifa, se convierte en una protesta emocional que hace preguntas sobre el nacionalismo y la paranoia colectiva. Los murales y exposiciones construyen una narrativa paralela a la que se vive cada día. A pesar de las barreras, existe una cultura compartida que construye puentes invisibles entre Irán e Israel. A simple vista, el enfrentamiento entre Irán e Israel parece claro y tajante. En discursos oficiales, declaraciones públicas y movimientos militares, ambos países aparecen como enemigos irreconciliables. Sin embargo, la realidad que se esconde en los márgenes de la política es mucho más compleja y menos categórica de lo que se percibe. En este entramado discreto, la economía escribe su propia historia, una historia marcada por conexiones ocultas, intereses mutuos y profundas contradicciones estructurales. El primer eslabón de esta cadena compleja se sitúa en el pasado, antes de la Revolución Islámica de 1979 en Irán. En esos tiempos, el Shah gobernaba el país y mantenía una relación de cordialidad comercial con Israel,
que se reflejaba en el petróleo iraní fluyendo directamente al Mediterráneo a través del oleoducto Eilat Ashkelon. Este vínculo fue crucial para la independencia energética israelí durante las guerras árabe-israelíes y destacó el pragmatismo económico sobre los profundos diferendos políticos. Este escenario evolucionó drásticamente tras la revolución, cuando las relaciones se interrumpieron oficialmente. Sin embargo, en la sombra de los registros diplomáticos, nuevos canales de comunicación financiera persistieron. A través de intermediarios europeos, bancos opacos, compañías pantalla y triangulaciones con Turquía, Chipre o Emiratos Árabes, se han dado operaciones financieras indirectas que han beneficiado a ambos lados, incluso durante periodos de máxima tensión política. La tecnología israelí forma parte de otra capa de conexión. Existen casos documentados de software israelí vendido a empresas chinas o rusas que, en última instancia, terminaron en manos de entidades iraníes. El mismo camino han seguido ciertas piezas tecnológicas para drones o software de encriptación, en un flujo donde la oportunidad económica toma ventaja de las disputas ideológicas. La hipocresía estratégica es palpable cuando se observan las acciones de ambos países. Por un lado, en Teherán se denuncia a Israel de manera constante en sermones y discursos oficiales, mientras que empresas vinculadas de manera difusa operan bajo la cobertura de terceros países y sin ser detectadas. En Israel, mientras se proclama una lucha sin cuartel contra Irán, se observa con interés las potenciales oportunidades económicas que podrían surgir si alguna vez se levantaran las sanciones y se abriera el mercado iraní. ¿El futuro imaginado, es posible la paz? Durante años, el conflicto entre Irán e Israel ha sido una constante en los titulares. Pero, ¿qué pasaría si un día despertáramos y el enemigo ya no estuviera allí? ¿Y si el miedo no fuera eterno? A lo largo de más de 40 años, estos países se han definido por su enemistad. Han construido armas, discursos, misiles y escuelas pensando en el otro como enemigo. Han fabricado antagonistas que nacen antes de saber por qué lo son. Sería necesario un cambio profundo de visión en ambos pueblos. Líderes valientes dispuestos a imaginar algo más que la mera supervivencia. Una generación que no herede solo el miedo, sino también el deseo de cambio. ¿Puede el arte, el conocimiento y la conexión humana abrir una grieta de luz en el muro del odio? La respuesta es sí. A veces, una canción puede cambiar más que un discurso. Y un diálogo vale más que 1000 amenazas. Comparte y sigamos explorando juntos el mundo.